Bueno, amigas y amigos, bienvenidos nuevamente a acá a su programa La Empresa en la Historia. En el segmento anterior pues habíamos hablado un poco de lo que es el tiempo de los Welser y pues ya finalmente llegamos a lo que es la capitulación, el documento en el cual a los Welser se les va a entregar el territorio, lo que hoy por hoy se conoce como Venezuela, pero también un poco más. Este documento está fechado el 27 de marzo de 1528. Representando a los Welser están Enrique Ehinger y Jerónimo Sailer. Y los términos de la capitulación van a ser que se esté entregando el territorio de Venezuela. De hecho, es el primer documento oficial donde aparece el nombre de Venezuela. Nada más por eso tiene una relevancia muy grande en la historia. Y los límites van a ser en el este, desde Maracapana, cerca de Barcelona, Clarines, por allí, en lo que es el estado Anzoátegui de Venezuela, y al oeste el Cabo de la Vela. El Cabo de la Vela es un lugar allí cerca hacia donde está Cartagena, Santa Marta, en la costa caribe colombiana. Y se dice entonces que sus linderos norte y sur son de una mar a la otra mar. ¿Por qué hablamos de una mar a la otra mar? Hay un mapa, el mapa de Fray Pedro Martín de Anguera de 1511, pues donde ya se muestra, porque esto es lo que se conocía mapas portulanos, que eran generados donde unos marineros llevaban a un cartógrafo e iban reconociendo la costa y él iba haciendo un bosquejo de lo que era la línea de costa, pues, y por eso era tan importante estos recorridos por toda la costa, pues para saber qué había, ¿no? Es un mapa donde ya se ve la isla de Cuba, donde se ve la Hispaniola, donde pues está Santo Domingo, ve lo que es la costa venezolana, se ve ya lo que es la isla de Margarita, se ve lo que es, la península de Paria, lo que es Araya, se ve ya lo que es parte del lago de Maracaibo y lo que es Coro. Entonces allí vemos pues que está claramente definida lo que es el límite norte del Mar Caribe, ¿no? y ese era de una mar en el texto. Ahora bien, algo que ocurría es que no es sino hasta 1523 que Hernando de Magallanes cruza el estrecho de Magallanes en la vuelta al mundo que da, y pues donde se reconoce, mira, hay un paso hacia el sur, ¿no? Entonces ya en 1528 se sabe que hay una mar y está la otra mar. Sin embargo, ellos pensaban que la distancia que había entre el Mar Caribe y el estrecho de Magallanes era bastante corta. Entonces los Welser básicamente lo que les estaban dando era toda la parte española de Sudamérica comprendida entre Maracapana y el Cabo de la Vela. No es sino hasta 1531 donde se va a conocer que el continente es mucho más largo. ¿Por qué? Porque Francisco de Pizarro llega al Perú. Y esto va a tener unas implicaciones, o pudo haber tenido unas potenciales implicaciones, de las cuales ya hablaremos. Entonces, un poco para hablarles de la capitulación. Pues esta capitulación se inicia narrando la relación que los apoderados de la casa Welser, Jerónimo Sailer y Enrique Ehinger, con cuyo apellido no existe consenso histórico, si se trata del mismo que llevará Ambrosio Alfinger, mencionado en la capitulación como hermano de este, y esta relación habla, pues, y que se le hace al emperador Carlos V acerca del conocimiento que estos representantes de los Welser tienen de la capitulación de García de Lerma sobre el territorio de Santa Marta, para restituir el orden luego de la muerte de Rodrigo de Bastidas, a manos de lo que ellos denominan indios naturales, belicosos y flecheros, en connivencia con ciertos cristianos y otras gentes. Entonces estamos hablando pues que Rodrigo de Bastidas al morir pues colapsa pues cualquier intento de establecer allí alguna autoridad española por parte de los ataques de estos indígenas, pero también ellos hablan que aparentemente hay unos cristianos, pensaría unos españoles, que están involucrados en esto. Para ello es razonable pensar que se necesita gente, armas, munición y bastimento, dice la capitulación, y por supuesto alguien que financie la operación. Y es allí donde los apoderados de los Welser, Sailer y Ehinger, en palabras del escribano, os ofrecéis de hacer una armada de 4 navíos o más, con 200 hombres o más, armados y habituallados por un año.
Mas así como se ofrecen a apoyar la logística del restablecimiento del orden imperial en Santa Marta, la capitulación dice lo siguiente: me hiciste relación que en la misma costa está otra tierra, que es del Cabo de la Vela y Golfos de Venezuela y el Cabo de San Román, y otras hasta el Cabo de Marcapaná. Vosotros os ofrecéis a pacificar y poblar de los dichos hombres, que serán 300 por todos, muy proveídos y armados, todo a vuestra costa y misión, sin que en ningún tiempo seamos obligados a vos pagar ni satisfacer los gastos que en ello hiciéredes, más de lo que en esta capitulación os será otorgado. Entonces allí Sailer y Ehinger lo que están poniendo de manifiesto es el interés de la Casa Belzer en expandir sus horizontes de negocio y, corriendo con todos los gastos que la operación implique, pacificar y poblar, además del fin último de generar un retorno financiero a través de la explotación de los recursos de estos territorios. Prosigue la capitulación estableciendo los linderos del territorio. Entonces allí nos dice que comienza desde el Cabo de la Vela hasta Maracapana, leste, oeste, norte y sur de la una mar a la otra, con todas las islas que están en dicha costa, exceptadas las que están encomendadas y tiene a su cargo el factor Juan de Ampíes. Es decir, ni Curazao, ni Aruba, ni Bonaire se pueden tocar porque ya se le encomendaron a Ampíes. Entonces, pues, en la próxima sección vamos a hablar sobre estas potenciales implicaciones de haber hablado de una mar a la otra mar, de Francisco Pizarro y un personaje que emerge en la historia, gran competidor de los Belzer en sus negocios con la corona española, que es la Casa Fugger. En el segmento anterior comenzamos a hablar de la capitulación de los Belzer, sobre el cual se les entrega el territorio de Venezuela. Sin embargo, les hablábamos sobre unos elementos allí históricos que confluyen y que pudieron tener un potencial impacto en la historia de todo el continente. Y tiene que ver con lo siguiente: Suramérica se desconocía realmente cuál es la distancia que mediaba entre la costa venezolana del Caribe y el estrecho de Magallanes. No es sino hasta 1531, cuando Francisco Pizarro llega al Perú, que se reconoce que el territorio es bastante más extenso de lo que se pensaba. Iba a entrar entonces en el escenario una casa comercial también de Augsburgo y mucho más poderosa que los Belzer, como ya hemos visto, que es la Casa Fugger, liderada por Jacob Fugger, este personaje llamado de Reiche, el rico, considerado uno de los hombres más ricos de la historia occidental y pues del que queda testimonio en obras pictóricas de ese tiempo. En particular, la más espléndida de todas posiblemente es la que le hace Albrecht Dürer, Alberto Durero, y pues que cuelga hoy en un museo de Alemania. En 1525 Jacob Fugger el rico muere y pues le va a dejar a Anton el imperio de esta compañía banco, casa comercial, financiera, pues que su padre había creado. Por pues las muy buenas relaciones que tenían los Fugger, el emperador les va a ofrecer a ellos en 1531 que capitule, luego la llegada de Pizarro al Perú, sobre un territorio que iba desde Chile hasta Chinchilla en el Perú. Entonces, ¿qué quería decir esto? Bueno, imagínense, si la capitulación de los Belzer decía que desde Maracapana al Cabo de la Vela y de una mar a la otra mar era territorio de los Belzer, y al Fugger le decían que desde Chile hasta Chinchilla se les iba a capitular, pues esto nos está diciendo que un buen porcentaje
del territorio de Sudamérica hubiese estado en manos de unas casas comerciales financieras del sur de Alemania. Sin embargo, acá entra algo de lo que ya habíamos hablado, y es el tema de la aversión al riesgo tan diferente que tenían estos actores. Los Welser mucho más arriesgados y los Fokker mucho más aversos al riesgo. Definitivamente, como ocurre hoy por hoy en el entorno empresarial, pues uno siempre está pendiente de qué está haciendo el competidor, bien si hay una oportunidad para uno explotarla, y definitivamente el interés de los Fokker podía venir en, oye, le has entregado un territorio a mis competidores, déjame ver qué puedo hacer yo ahí. Pero por otro lado, también estás pendiente de ver qué le está ocurriendo a tu competidor, a ver si le está yendo bien o si le está yendo mal. Como veremos luego, los Fokker van a aprender de la experiencia de los Welser. Ellos van a decidir no meterse en eso, porque justamente pues esta experiencia no resultó lo rentable que los Fokker hubiesen considerado que para sus niveles de tolerancia al riesgo y pues de entrar en un territorio básicamente desconocido implicaba poder acometer a recursos, ¿no? Porque como estamos viendo y como vimos pues ya en parte de la capitulación de los Welser, la corona no les iba a pagar nada, sino que ellos tenían que asumir todos los gastos, y es de las riquezas o de la explotación que encontrarán allí, que ya veremos esto, es que ellos iban a poder, digamos, hacerse de el retorno por, digamos, desarrollar ese territorio que se les había capitulado. Entonces, lo que potencialmente podía tener implicaciones muy importantes no llega a materializarse. Sin embargo, la historiografía alemana por mucho tiempo siguió hablando de esto, e inclusive muchas de estas cosas sirvieron para buscar algunas reivindicaciones, digamos, territoriales por parte del imperio alemán en Venezuela en particular. Pero pues no llega sino a una curiosidad, pero que nos dice lo dinámico que fue en ese tiempo el tema del reconocimiento de cuán grande era ese continente al que se había llegado. Entonces, pasar de pensar que era una pequeña isla que iba de una mar a la otra mar, que inclusive, y esto es algo curioso, a uno de los gobernadores alemanes que envían los Welser, a Nicolás de Federman, justamente él empieza a emprender un camino al sur, y él cuando llega a un lugar en los llanos que está todo anegado, él justamente lo que dice en su testimonio en la historia indiana, que es donde él recoge su experiencia acá en América, él dice: he llegado al Mar del Sur. Y no era un acceso de locura por parte de Federman, sino que definitivamente ellos pensaban que el Mar del Sur estaba bastante cerca. Vamos a hablar entonces ahora un poco, continuando con los Welser, con respecto a lo que prescribía en la capitulación los aspectos asociados al gobierno del territorio. Entonces, bueno, aquí lo que se va a establecer es que va a haber el cargo de gobernador y capitán general, que estará en manos de los apoderados que suscribieron la capitulación, es decir, de Ambrosio Alfinger o Jorge Ehinger. Al mismo tiempo se ofrece el alguacilazgo mayor y de adelantado para vos y vuestros herederos y sucesores para siempre jamás. En este sentido, a la vez que es jurisdicción política, militar, administrativa, quien detente este cargo será el factor de los Welser en el sitio, lo cual generará, esto es importante, una dualidad de responsabilidades para con la corona y con la casa comercial, que va a ser bien compleja la relación entre quienes fueron encargados de la misión de ser los gobernadores de los Welser en América, aunado con la naturaleza, que podríamos considerar hasta leonina, de los contratos privados que suscribía la casa Welser con sus gobernadores, tal como queda en evidencia los registros de justamente una querella judicial que va a tener Nicolás Federman, que ya habíamos mencionado, que un gobernador importante de los Welser,
y que lo va a emprender contra sus patronos. ¿Por qué? Porque bueno, básicamente el gobernador, igual que la corona no le daba recursos a la casa comercial para operar en el territorio, la casa comercial tampoco le daba recursos al gobernador para operar y le decía, ve cómo logras conseguir recursos para poder operar allí y pues nosotros después de lo que te ganes, una parte será tuya y otra parte será nuestra. Entonces imagínense, es como que ustedes los encarguen de ir a abrir una operación de una empresa en otro país, pero la persona les diga, mira, todo va a tu costo, yo no te voy a dar a ti ningún tipo de recursos, bueno, más allá que de enviarte para allá y todo esto. Y bueno, y luego pues si te va bien, de ahí recuperarás lo que hayas invertido. Entonces ahí va a haber un elemento, digamos, un poco distorsionador, pues porque va a obligar a los gobernadores a tener que buscar rápidamente un retorno, ¿no? Para esto. También entonces van a haber obligaciones de poblamiento con la corona en la capitulación. Entonces este contrato va a establecer que deben construir 2 pueblos o más y en los lugares que viéredes que conviene, y que para cada una de las dichas poblaciones llevéis a lo menos 300 hombres y hagáis en dicha tierra 3 fortalezas a vuestra costa en misión, obligado a partir de España con los dichos 300 hombres dentro de 1 año de la fecha de esta capitulación, y hacer los dichos 2 pueblos dentro de 2 años después de llegados. Entonces, bueno, básicamente aquí le estaban estableciendo las condiciones de cuánta gente tenían que llevar para colonizar el territorio que se les había entregado, de la construcción de fortalezas para asegurar la defensa de los territorios y pues también de 2 pueblos, ¿no? Y en un tiempo muy determinado, es decir, en 1529 ya tienes que estar allí y en 1531 ya tienes que haber fundado 2 pueblos. Algo importante respecto de las fortalezas es que a los Welser también les va a servir para repeler cualquier intento de sus competidores, sean alemanes como los Fúcar o genoveses como los Grimaldi, por entrar en sus dominios, ya que dice la capitulación que vos haré merced, como por la presente os la hago, de las tenencias de las dichas 3 fortalezas que a vuestra costa os obligáis a hacer o hiciéredes vosotros en las dichas tierras por los días de vuestras vidas y de vuestros herederos para siempre jamás. ¿Por qué los Welser les podía interesar el tema de la fortaleza, además de repeler a sus contrincantes? Si ellos lograban llegar a la otra mar, es decir, ellos lograban llegar al Mar del Sur, al Estrecho de Magallanes, y ellos construían fortalezas allí, iban a controlar el paso comercial de cualquier mercadería que pasara por allí. No perdamos la perspectiva también que lo que motiva el viaje de Colón a América es la búsqueda de un paso diferente al tradicional, que justamente era que venía desde Asia a Europa y que eran rutas comerciales controladas por los musulmanes. Luego va a haber el otro paso por el Cabo de Buena Esperanza, por África, descubierto por los navegantes portugueses. Entonces los españoles estaban buscando su propio paso. Entonces por eso es que Colón dice, bueno, yo voy a ir para allá para conseguirlo. Y el descubrimiento del Estrecho de Magallanes es muy importante. ¿Por qué? Porque finalmente se había conseguido ese nuevo paso. Ese paso, si lo lograban controlar los Welser, básicamente estamos hablando que ellos iban a poder cobrar una alcabala por el paso de cualquier mercadería. Entonces imagínense el poder que eso les daba a esta casa comercial. Y por eso es que ellos desesperadamente emprenden esa búsqueda pues, del Mar del Sur, porque quien construye una fortaleza allí va a controlar el paso, por cierto, algo que no era desconocido para los Welser viniendo del sur de Alemania. ¿Por qué? Porque un poco más al norte está el río Rin, y pues si uno ve, digamos, todo lo que es la ribera del Rin, uno lo ve que está lleno de fortalezas que eran justamente controladas por, bueno, incluso habían algunos que eran bandidos, ¿no? Los Raubritters, los caballeros ladrones, donde pues le cobraban algún tipo de alcabala a quienes pasaran con mercaderías por allí para, digamos, poder continuar transitando por el río. Por otro lado, también se establece una cláusula en la cual han de traer 50 alemanes maestros mineros a vuestra costa para que con su industria y saber se hallen las minas y veneros del oro y plata y otros metales que hubiese en la tierra e islas,
y se guarde lo mismo que está otorgado y concedido a los mineros alemanes que residen en Galicia, en los mineros de aquel reino. Entonces aquí, ¿qué es lo que nos está hablando? Bueno, Galicia es una zona donde hay importantes zonas mineras en el este de Europa, y justamente lo que se les piden a los Welser: buscan mineros de allí que son tan expertos, vamos a darles los mismos beneficios y llévatelos para allá para poder explotar, digamos, lo que pueda haber allí. Entonces se refiere entonces pues a la alta valía que se les daba, y pues que ya Carlos V lo conocía, pues estas minas en Hungría y Polonia eran ampliamente ricas y generaban muchísimos recursos a la corona. En el siguiente segmento pues continuaremos hablando de la capitulación y de los derechos de explotación y posesión de territorio.